Debate a dos, mesa de análisis entre América y Europa. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Decolonización del pensamiento, racismo, identidad y sociedad, género, educación, historia, comunicación y sociedad, psicología, pedagogía y otros temas. Factores que nos ayudan, cosas que ayudan a que haya un duelo patológico, un duelo no resuelto adecuadamente, tenemos muchos en este momento. De los que normalmente aparecen, si es una muerte repentina. Ahorita que estamos con COVID, mucha gente a nuestro alrededor, en nuestras familias, ha padecido que empieza el familiar con una tosecita, ay, me siento un poco mal, mañana temprano voy al doctor y se complica en unas 4 o 5 horas y al día siguiente ya no amanece. Buenas noches, esto es Debate a dos, una mesa de análisis entre América y Europa. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Adriana, buenas noches, buenos días, buenas tardes acá en México. Pues estamos bien en la Ciudad de México, seguimos en semáforo rojo, es el nivel máximo de alerta. Los hospitales ya están en el 90% al día de ayer de ocupación, ya estamos al borde del colapso. Hay, como en otras partes del mundo, problemas con lo del oxígeno, con los tanques de oxígeno que ya no se volvieron a las empresas, o no hay manera de llenarlos, de satisfacer la demanda, entonces, pero estamos, afortunadamente. Fíjate que todo eso tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy. El tema que vamos a desarrollar es el duelo. Y bueno, yo creo que ya todos ustedes, ya todos vosotros saben que el duelo tiene más o menos 5 etapas. Una, sobre todo la más interesante para el programa de hoy es la negación. Y ha sido la negación de este virus ante la evidencia científica, lo que ha ocasionado pues que en lugar de que lo pasáramos en 6 meses, pues lo estemos pasando casi en 2 años, ¿no? Que es lo que nos queda, ¿no? Sí, así es. Porque el duelo, empecemos por ahí, no es solo cuando fallece alguien, el duelo es cuando perdemos algo importante, ¿no? Y ahorita acabamos todos de perder nuestra forma de vida, la vida común, la vida diaria. Completamente. O sea, si pensábamos que el cambio de paradigmas iba a ser cuestión de siglos, pues nos equivocamos. El cambio de paradigma bueno, no estoy segura de que haya sido completamente un cambio de total paradigma, pero definitivamente de que se ha cambiado en gran medida de paradigma entre febrero del año 2020 y febrero del año 2021 es indudable, ¿no? El tema de hoy, pues, es el duelo durante el COVID. Y yo quiero comenzar contándoos mi propia experiencia acerca del duelo. Resulta que yo me fui a vivir a Londres, desde mi casa en España, siempre había querido vivir en Londres y bueno, en aquel momento era el año 2013, desde el 2012 comencé a hacer intentonas de ir, volver. Pero en el año concretamente 2014 ya yo vivía en Londres, tenía mi número de seguridad social, trabajaba como autónoma para artistas que me pedían hacer vídeos sobre su obra artística, plástica. Y bueno, pues estaba yo comenzando a levantar, digamos, ¿no? Cuando desgraciadamente falleció mi padre. No me pudieron localizar porque cuando yo había llegado a Londres no había yo habilitado el servicio de roaming. Roaming en Europa es lo que te permite tener los datos activos enganchándote a la empresa de telefonía del país al que ingresas. Yo había pensado en todo menos exactamente en eso, de manera que cuando llegué, pues no tenía señal telefónica.
Tuve muchos problemas pues, para comunicarme con las personas que me esperaban. Evidentemente no me pude comunicar, saber cómo llegar. Llegué por instinto, por suerte, y finalmente me enganché a través de Wi-Fi y de WhatsApp, ¿no? Para avisar que había llegado. En múltiples ocasiones acudí a lo que eran los representantes comerciales de mi empresa, que era Vodafone o Vodafone en España, ¿no? En la estación de Saint Pancras o Saint Pancras en Londres, y había un teléfono que se supone que descolgabas y te daba línea directa según marcaras para hablar con tu compañía de telefonía en tu país. Y no podían resolver mi problema. Y no resolvieron, de hecho, hasta que una mañana me despierto y mi prima, mi prima favorita, mi prima más querida, por WhatsApp me envía un mensaje y me dice que, bueno, que mi papá pues ha sufrido un infarto. Entonces yo le digo, ¿y dónde está y cómo está? Y ella me responde, Adi, tu papi ya no está. Bueno, ese momento en el que me dicen, Adi, tu papi ya no está, implica el enfrentamiento con la realidad, el enfrentamiento con la muerte, y puedo decirles que fue un momento de completa esquizofrenia, es decir, yo salí, recuerdo que yo ya no estaba fumando, pero salí al pequeño patio de la vivienda y agarré un cigarrillo de no sé dónde y empecé a fumar y a decir papi, 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 querido, y las lágrimas corriendo, ¿no? Papi, 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 papi. O sea, yo estaba llamando a mi papi como una niña, papi, por favor, ven. Era una reacción totalmente esquizofrénica, ¿no? Sin embargo, poco a poco ya me fui calmando, no fumé otro cigarrillo y creo que son 7 minutos más o menos lo que dura fumar un cigarrillo. Y a los 7 minutos ya estaba yo más o menos tranquila y pude entender lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, por fortuna, bueno, me quedé en casa, no pude salir, no quise salir, estaba muy triste, no podía terminar de asimilar la noticia de que no me daba tiempo de comprar un vuelo. Hacía ya un día que mi padre había fallecido, lo iban a enterrar, yo no iba a llegar a tiempo. Y al mismo tiempo que yo tenía que lidiar con ese dolor de asimilar esa pérdida tremenda, tenía que pensar si era conveniente o no que yo estuviera allí después de ya casi 36 horas de su fallecimiento. Entonces, bueno, pues finalmente acabé encerrada en mi dormitorio, que por fortuna tenía una ventana en el cielo, perdón, una ventana en el techo, ¿cómo se llama? Una claraboya transparente por donde yo veía el cielo y la luz, ¿no? Veía las nubes pasar, esas nubes que todas las nubes del mundo pasan por Londres, y hay sol y sombra, no es cierto que siempre esté nublado para nada. Entonces, allí me mantuve alrededor de 3 días, y bueno, por fortuna, mi sobrino Manuel, que me comunicó, me estuvo enviando imágenes de su teléfono móvil para que yo acompañara a la caravana fúnebre desde la Ciudad de México hasta la ciudad a donde habrían de finalmente sepultar a mi padre, que era en Acapulco. Y luego me llamaron también para que estuviera presente en la ceremonia, pero de ninguna manera es lo mismo que ver el cuerpo. De hecho, yo jamás vi a mi padre muerto, no vi su rostro inerte, no me hice a la idea. Con lo cual, bueno, yo sigo soñando con mi padre sigue estando vivo, seguimos viajando, sus mayores placeres eran viajar y probar restaurantes exóticos. Entonces, pues eso ocurre en mis sueños, ¿no?
Y a pesar de que nos habíamos preparado muy bien para su fallecimiento, pues unos años antes yo se lo había planteado como un temor enorme mío y él me había dicho, no te preocupes, yo me voy a quedar en ti. Y yo le había dicho como era, a ver, barájamela más despacio, como decía él, ¿no? Porque no te entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo que te vas a quedar en mí? Sí, o sea, tú tienes una manera de enviar, tienes una manera de desear. Si te gusta la buena vida, te gusta, tienes una estética determinada, ese gusto mío por viajar lo has heredado, ese gusto mío por el placer de la gastronomía lo has heredado y por lo tanto en eso estoy yo en ti, ¿no? Y no solamente en eso, en la educación que has tenido, en eso me he quedado, en eso estoy yo en ti. En cada decisión que tomes, en cada disyuntiva, por así decirlo, me voy por aquí o me voy por aquí, hay una decisión y en esa decisión estoy yo, ¿no? Entonces, bueno, eso me tranquilizó muchísimo y me hizo que nunca más, después de aquellos 2 o 3 días de dolor enorme, volviera yo a sufrir su pérdida. Estaba convencida de que se quedaba en mí y siento que se ha quedado en mí, es decir, está en mí en este momento en el que yo me puedo comunicar con ustedes porque tengo esta facilidad de palabra que me heredó mi padre, porque tengo esta formación académica que me dio mi padre, entonces está claro que lo que él me prometió ha sido, ¿no? Pero en el sentido de la partida, como sucede en muchos casos ahora con muchos de ustedes que seguramente habrán perdido a un ser muy querido y que no han podido realizar el funeral como estamos acostumbrados a hacerlo, rodeados de todos los familiares, porque eso es lo paradójico del funeral. En el funeral se nos permite, incluso se nos solicita que seamos vulnerables. Volvemos a lo más primitivo del ser humano, en donde el clan se reúne en torno a, al acto funerario, ¿no? Los seres humanos enterramos a nuestros seres queridos y es lo que nos hace, junto con los elefantes y otros mamíferos, ser especies gregarias y evolucionadas, ¿no? Ahora, bueno, tenemos a Carlos que nos va a contar desde su punto de vista, desde la psicología educativa, lo que es el duelo, sus etapas, cómo se presentan, etc. Bueno, pues pues empecemos con el duelo. El duelo es una serie de cambios, de reacciones físicas, emocionales que se provocan por una pérdida. Como decía, nos vamos a centrar hoy en el duelo por fallecimiento, pero pues hay muchas pérdidas, ¿no? De estatus social, estatus económico, de una cierta normalidad, una forma de vida, 20,000 tipos de pérdidas. Y el duelo tiene un proceso. Es normal en todos que sentamos la pérdida, pero el duelo tiene un proceso. Un proceso normal, pues sería que aparece cuando fallece la persona a los pocos días, nos incapacita durante unos pocos días, incapacitados, por ejemplo, como comentabas tú, de quedarnos encerrados, en tu caso, ¿no? Eso es incapacitante. Necesitamos desconectarnos, necesitamos cerrarnos, necesitamos dejar de hacer lo que hacemos. Eh, bueno, pues en sus etapas está primero la negación, ¿no? Luego, eh, viene antes de llegar a la aceptación, viene ay, se me acaba de saltar, perdón. La ira, luego La viene la negociación, negociación luego la y depresión. la depresión y la aceptación al final, ¿no? Pero se va resolviendo poco a poco porque empieza la identificación. Cuando llega la aceptación, llega la identificación
con la persona que se fue, como tú decías, siguen en todos nosotros, es parte de nosotros, en nuestros gestos, en nuestras caras, en la forma de decir o hacer las cosas, ¿no? Eso es como que los integramos, reconocemos la parte de ellos que está en nosotros, siempre lo ha estado, pero la reconocemos y la hacemos un poco más presente. Eh, pero también hay un duelo. Sí, adelante, adelante. Sí. No, antes estabas diciendo algo que me parece muy importante y es que Carlos ha dicho, el duelo no es solamente por una persona fallecida, sino también por la pérdida de algo, o como puede ser un empleo, o en este caso, una forma de vida. Y en este caso enfrentamos, hay personas que están enfrentando ambas. Han enfrentado la pérdida de una forma de vida con la pandemia y la pérdida de un ser querido. ¿Verdad, Ujú. Carlos? Así es. Y bueno, y ahorita vamos a las complicaciones que nos trae eso. Luego viene el duelo patológico, el duelo que no se resuelve sanamente, que puede ser que se dé, no aparece, aparentemente todo está bien y semanas o meses después ya la persona, ¡pam!, revienta, ¿no? Como que se acumuló todo el sentimiento y revienta. O no aparece. Ya pasaron 2, 3 años, no, pues sí, ya sé que se murió 4, 5, no aparece, ¿no? Hasta que algún día encuentre el detonador o jamás lo encuentre. Puede ser incapacitante durante muchísimo, muchísimo tiempo, semanas, ya llegando a la depresión completamente, ¿no? ¿Qué pasa? En el caso de que no lo encuentre, eh, No sí se que resuelve el duelo, siempre es un sentimiento que se mantiene ahí y tiene ciertas manifestaciones que permite la persona que salgan, evitar ciertas cosas que compartía con, por ejemplo, o sea, aparentemente no siente nada, pero evita, deja de hacer ciertas cosas, cambia ciertas maneras, todo eso, que es lo que denota para alguien que lo conoce, es que tú cambiaste desde, ¿no? Eso lo hemos oído a nuestro alrededor muchas veces. Es que falleció tal, cambiaste mucho y ya dejaste de hacer todo lo que te gustaba, pero es evitarlo, porque así ya no lo pienso, no lo siento, ¿no? Sí, sí, sí. fíjate que cuando mi marido se fue, cuando decidió que nuestro matrimonio se terminara y yo no estaba de acuerdo y no tuve nada que hacer al respecto, me enfrenté a ese duelo y ahora que lo dices, yo no pude comer en nuestro comedor. Aquí detrás, allí Ujú, hay sí, una dime. barrita en la Mm, cocina donde hacíamos nuestra vida familiar. No pude comer allí durante 3 o 4 o 5 años, Carlos. ujú. Exactamente, porque es una parte de evitar. En ese caso, a lo mejor se resolvió un poquito más difícilmente este duelo que con el que empezaste, ¿no? De tu papá. Y entonces, ¿qué pasa? Algo mencionabas de ver, oír al fallecido, imaginarlo, soñarlo, pero cuando eso es normal, pero cuando ya nos pasamos al lado patológico, al lado enfermo, eh, dañino, pues ya son alucinaciones complejas y estructuradas. Es que estuvimos platicando, mira, aquí está la taza, y, o sea, así ya completamente desconectado uno de la realidad, ¿no? Bueno, a ver, eso en México es algo muy tolerado, diría yo, incluso alentado, ¿no? Porque el Día de los Muertos nos sentamos a platicar con nuestros seres queridos fallecidos, ¿no? O sea, nos Mm, sentábamos, hablamos con ellos. bueno, aquí en México, eso es cierto, pero más bien siempre sabiendo que ese día nada más vienen, ¿no? Que están muertos y que desde el otro lado vienen un día a pasar un rato. No todo el mundo platica con ellos, pero al armar la ofrenda, al acomodar los alimentos, todo es el recuerdo de le gustaba y vamos a poner, hay quien lleva con todo el ritual religioso, ¿no? Completo y demás. Entonces, no, no llega al grado de alucinación. O sea, No, tienes razón. alucinación es hacer tu vida diaria como si estuviera junto a ti. Y ahí es donde se pone un poco difícil. Ahora, eh,
Bueno, hay distintas cosas, ¿no? Creer que en caso de que haya sido una enfermedad, como ahora tenemos el coronavirus, creer que se va a morir de la misma enfermedad, estar seguro. O sea, ya aparece la hipocondria, ya se pone uno, es que ya empecé con la garganta, tosí, todo eso, pero a un nivel patológico, ya donde todo lo recuerda, ¿no? Porque a veces eh, padecemos síntomas similares, pues, no sé, como decías, le dio un infarto, de repente me duele un poco el brazo, no creo, es que dormí chueco, y ya se te pasa. Pero no va uno es que ya tosí, de seguro me voy a morir, y empieza a hacer uno todos los arreglos, va al doctor a que le hagan la prueba, todo, o sea, todo eso ya a nivel grande es patológico, ¿no? Y bueno, se establecen conductas aceptables ahorita que mencionabas lo del altar de muertos, es una conducta aceptable socialmente porque lo hace la gente en México y en otras partes de América, de poner y llevar el luto un cierto tiempo, ¿no? Hubo en hace unos siglos se usaban los anillos de luto, ¿no? En Europa, en América también se usaban anillos negros o escapularios con pelo del fallecido o algo así, ¿no? Esas son socialmente aceptables, pero otras patológicas son ir todos los días al cementerio, eh, bueno, aquí dice conservar las cenizas, pero más bien sería conservar las cenizas y traerlas para todos lados, ¿no? Ajá, Tenerlas como en el centro de la vida, ¿no? Porque pues ahora con los cambios religiosos ya no es tan normal, ¿no? Que se entierre simplemente a alguien, ya no es la única opción, ¿no? Enterrarlo de tal manera, ¿no? Ya hay, vamos a hacer un nicho en una iglesia o en un panteón, o se crema y se tiene en casa y ya, ¿no? Son cambios culturales que no se han salido mucho. Bueno, factores que nos ayudan, cosas que ayudan a que haya un duelo patológico, un duelo no resuelto adecuadamente, tenemos muchos en este momento, eh, de los que normalmente aparecen. Si es una muerte repentina, ahorita que estamos con COVID, mucha gente a nuestro alrededor, en nuestras familias, ha padecido que empieza el familiar con una tosecita, ay, me siento un poco mal, mañana temprano voy al doctor y se complica en unas 4 o 5 horas y al día siguiente ya no amanece, ya falleció de COVID en su casa, ¿no? Hay casos que se complican así de rápido. Otra es, empiezan con un COVID, van al hospital y la familia no los vuelve a ver. eso es. Hay Que una resolución, ya no vuelve a haber contacto, puede estar unos días, semanas, mes, meses hospitalizado sin contacto, sin cercanía de la familia, porque los hospitales están aislados. Y al momento del fallecimiento, pues es directo al crematorio con protocolo, con los mismos, bueno, aquí en México al menos con los mismos protocolos que establecieron para pacientes de VIH, de tratar el cuerpo de cierta manera, mantenerlo aislado de cierta manera, todo eso, y cremarlo, ¿no? es Y muy duro, ¿no? Despedirse así de un familiar. ¿Cómo te despides de un familiar así, Carlos? es que ese es el problema para mucha gente cercana. ¿Cómo te despides? No la última vez que lo viste, no te apures, nos vemos luego, y fue lo último que se dijeron, ¿no? Y ya pasan unos pocos días, como te decía, el periodo, fallece, nos avisan, nos contactamos con trabajo social, lo que yo he visto aquí en México, se contacta uno con trabajo social afuera de las instalaciones del hospital prácticamente para hacer los conexiones con la funeraria, todo. Las funerarias es directo a la cremación, no hay velatorio. En México hay rituales, como tú decías, que nos ayudan a sobrellevar, Sí, a acompañarnos. Está el velatorio, ¿no? Que por lo general en México son 24 horas mínimo, algunos días más y dependiendo de cada familia. en España también. Sí. Y es En Bélgica me parece que son 3 días en Flandes.
Son 3 días en el tanatorio. En el tanatorio o velatorio. Qué bueno que lo aclaraste, sí, porque para nuestros amigos de España, pues es el tanatorio, aquí es el velatorio, ¿no? Estamos en vela toda la familia alrededor de nuestro fallecido. Y es todo el ritual, la familia se despide, van todos a la cremación o al cementerio, luego se va a depositar, a enterrar o a depositar las cenizas, ¿no? En la iglesia se hace misa, y aquí en México se acostumbra a hacer rosarios. Lo importante, lo sumamente importante que es ese momento en el que tu familia está contigo sujetándote. Es en Sí. términos de antropología social, es el Ujú. clan que está contigo diciéndote aquí estamos y te apoyamos. Imagínate esa gente que no tiene, gente que ha migrado del campo a la ciudad, gente que está Sí. sola, que tiene solamente a su mamá. ¿Qué hacemos, Carlos? Sí, y ahora imagínate cualquiera de nosotros en estos momentos, ¿no? Por la situación sanitaria. Em, y precisamente aquí el asunto de este tema que quisiera yo resaltar es que tenemos que prepararnos como sociedad para darle salida a estos duelos no resueltos, porque van a ser millares o millones en todo el planeta y que requieren una ayuda especializada que no cualquier psicólogo podemos dar. Yo soy psicólogo educativo, la especialidad en, en infantes, ¿no? En niños y adolescentes. Necesita ser un tanatólogo y aquí en México, por ejemplo, no hay una cultura de la tanatología. No hay suficiente servicio tanatológico para dar acompañamiento a tantas personas. Y también la gente no tiene la costumbre de acudir, ¿no? A los servicios de salud mental, aunque el gobierno ya dispuso algunas líneas telefónicas para atender eso. Pero como sociedad tenemos que prepararnos para esto. Y también yo creo que es una llamada de atención para que vivamos nuestra vida diaria de una manera diferente. Hablabas tú del cambio. Que vivamos nuestra vida diaria de una forma diferente, evitar las discusiones tontas de está arriba o abajo la tapa del excusado, es que apachurraste la pasta mal, es que a mí no me gusta cómo pones así la mesa, tiene que ponerse de la otra manera. ¿Para qué discutir por eso? ¿Podemos no vernos en 5 horas? En 5 horas pasa algo, se va uno a trabajar, el familiar con el que discutió uno en la mañana se pone mal en ese momento, otro familiar lo lleva al hospital, ya no lo viste, ya no te despediste, ya no quedaste en buenos términos, ¿no? Lo último que le dije fue, y luego vienen las culpas por las cosas no resueltas porque no se esperaba un fallecimiento. Tú decías de tu papá, ya lo habían platicado, ya lo habían hecho, ya estaban preparados un poco, pero cuando uno tiene cierta edad, pues es lo esperado, ¿no? Que se De hablen todas esos maneras, temas, se saca. de todas Pero maneras, Carlos, como familia, decíamos en el anterior capítulo, o sea, pasar de ser la figura protegida a de repente quedarte sin ese techo protector y decir, ay, ahora soy yo la que tiene que proteger a los demás. ajá, sí, es difícil, pero ya estaba hablado, afortunadamente. ¿Qué pasa cuando se cree que la familia es inamovible y que mamá y papá siempre van a estar? Y un miembro de la pareja cree que siempre van a ser así las cosas y dependen uno del otro, los hijos, todo el mundo depende, y de repentinamente se va. Se va. Aquí en México hemos tenido una crisis en este sentido de muchísimos años, desde que el gobierno del presidente Calderón del Partido de Acción Nacional inició la llamada guerra contra el narcotráfico, que resulta que su gente estaba completamente de acuerdo con el narcotráfico y nada más fue guerra contra los cárteles que no estaban eh, Afiliado. de acuerdo con ellos, que no les daban beneficios. Fue una pelea por la plaza. Ha habido miles, cientos de miles de desaparecidos y no hay una resolución. Hay familiares que buscan a sus muertos porque precisamente necesitan ese cierre y a lo mejor algún día lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque pues
va a aparecer unos restos óseos, hay pruebas de ADN, van a estar con la base de datos, lo que sea, puede aparecer tarde o temprano. Pero ¿qué pasa cuando tu familiar fallece por COVID y te entregan una cajita con cenizas? Y ya no hay la identificación de, bueno, sí es, no es. Además, si le hacemos caso a redes sociales, es que están entregando cadáveres equivocados, es que velaron, si de por sí se decía antes, velaron a la persona equivocada, ¿no? Y salía la noticia en cualquier parte del mundo, porque sucede. Y ahora, en esta cantidad que tenemos están saturadas los servicios de cremación en México. En la ciudad hay una espera, estaba escuchando yo, de 2 a 3 días porque los hornos no se dan abasto. Así. Eh, es más fácil que quién sabe que te entreguen. ¿Y dónde haces el cierre? ¿Dónde te dicen sí es? ¿Cómo aseguran que sí es? No lo volviste a ver desde hace una semana que entró al hospital, te hablas con trabajo social, hablas por teléfono con los doctores y lo único que recibes es la cajita al Porque para final. el ser humano lo importante es que esas cenizas sean esa persona. Es decir, depositar en lo que queda la memoria de la persona que se fue, ¿no? Exactamente, pero Pero en muchas ocasiones eso no puede ocurrir. ¿Y cómo podemos modificar esta transición? ¿Cómo podemos prepararnos para el futuro en el que nunca sabremos a quién nos entregan o nunca nos podremos despedir? mira, yo recuerdo, creo que ya lo comenté aquí en un programa, el fallecimiento de Carl Sagan, su esposa, que escribió la carta que decía que ellos sabían que jamás se iban a volver a ver, que habían dicho todos sus adioses, ¿no? Bueno, él ya estaba enfermo, tenía cierta edad, etcétera, etcétera. Era esperable, ¿no? Ya estaban nada más esperándolo, juntos. Pero tomar esa actitud a la vida diaria, cuando te despidas de tu familia, cuando se despidan de su familia, despídanse bien, porque no sabemos si vamos a regresar, nunca sabemos si vamos a regresar. Nos caemos en la escalera en el metro y nos abrimos la cabeza. Tuvimos un vecino aquí que así falleció. Eh, eh, tuvo un accidente en el metro, 30 centímetros mal pisados y falleció. Y ya, entonces es tan rápido, y no importa la edad, era un muchacho joven de 20 años, menos de 20 años, pero accidentes suceden a todos. Y despedirnos con eso en la conciencia. El problema es, y eso nos regresa a nuestro primer programa de autoestima y otras cosas, eh, el poder aceptar nuestra mortalidad. Efectivamente, no nos enseñan que somos mortales. Nos dicen que la muerte existe, pero es algo abstracto que no nos va a ocurrir a nosotros. Pasa a los Tendrí- demás. Exactamente, tendríamos que aprender a aceptar que nos podemos morir en cualquier momento, es decir, es lo más seguro que va a ocurrir en nuestras vidas. Sí, es lo único seguro en esta vida es que nos vamos a morir. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero por eso mismo disfrutémoslo. ¿Para qué pelearnos? Piensen, ¿en realidad vale la pena pelearnos por eso que ustedes pensaron? ¿Vale la pena pelearnos por eso? ¿Vale la pena enojarnos y salir de malas? ¿Vale la pena arriesgar nuestra vida manejando alcoholizados? ¿Vale la pena? Etcétera, etcétera. Y una culpa que se está sumando en muchas familias aquí en México es que fui a una fiesta, fue a una fiesta y falleció toda la familia, porque el hijo fue a una fiesta. Es un caso que leímos en un periódico. O este, hicieron un velorio en Chimalhuacán, Estado de México, y ya llevan 6 fallecidos, ¿no? Uno tras otro. Eh, y se viene la culpa del superviviente. De por sí hay culpa del superviviente de los que nos quedamos. Ojalá yo pudiera haber hecho, si en esa época le hubiera dicho que comiera, si le hubiera dicho que hiciera lo que le decía el doctor, si hubiéramos tanto si hubiera,
¿Qué pasa cuando yo, por mi egoísmo, por mi sensación de ser inmortal, me decido ir de fiesta? Y regreso y se contagian mis papás, mis abuelitos, mis hermanos, mis primos, y fallecen y yo quedo. Mm. Ese es algo que nos puede hacer más duro, esta resolución que por sí va a ser difícil. Pero es un cambio necesario porque con muchos grupos científicos al menos están diciendo que esta es la primera de muchas pandemias que vamos a tener más seguido que no sé, la peste negra 300 años, hace 500 años, ¿no? Y Y 100 ya. años solamente de la gripe española, mal llamada española, pero bueno. Y en Tanto realidad, si contamos, esta es la tercera, porque empezamos por la gripe porcina, luego la influenza, la gripe aviar, sí. la gripe aviar. Locas, las vacas locas. Sí, bueno, las vacas locas, eso no fue tan mundial, la otra sí, las otras sí nos llegó acá también en México, la de la influenza H1N1, un tío falleció de eso en el momento en que no se sabía qué era, ¿no? ¿Y en cuántos años llevamos ya? 3 o 4 pandemias grandes. Esta es Y la eso, más grande. Carlos, es otra cosa, la negación de la pandemia. ¿Te has dado cuenta? O sea, si en realidad, si llevamos tanto tiempo con esta pandemia, es porque mucha gente se ha enfrentado a la pandemia con una negación, es decir, no, esto no está ocurriendo, esto no existe, este virus no existe, este virus no me mata, este es un invento de los chinos, esto es un invento del nuevo orden mundial, esto nos manipula, esto no existe. Y, Mm. y al negarse, pues ahí resulta que ya llevamos casi un año de pandemia. Sí, y el subsecretario de Salud en México también lo mencionó ya varias veces, dijo que pues para que esto vuelva a la normalidad hasta 2022 con suerte. Entonces, a pesar de la vacuna, bueno, esto lo dijo hace casi poco más de 6 meses, pero dijo es que no sabemos, ¿no? Y no sabemos cuánto va a durar, en serio, ni cuánto va a durar la vacuna, el efecto, porque pues es la primera vez que se aplica. Los que hicieron sus pruebas no han cumplido el año, entonces no sabemos. Ayer estuve hablando con uno de mis amigos ingleses, Charles Pitti. Él es un caricaturista de The Telegraph, el diario El Telégrafo, y me estaba diciendo que en las noticias están diciendo que, bueno, la vacuna no necesariamente produce una total inmunidad. No, no, ninguna vacuna, eso es cierto. Te puede, pero te ayuda a que te dé una enfermedad menos fuerte. Seguramente para que los síntomas no sean tan terribles. Y bueno, Ujú. finalmente el propósito de hoy, Carlos, ¿qué pasa con ese duelo? ¿Cómo hacemos para enfrentar un duelo cuando no nos hemos podido despedir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puedes decir que podemos hacer? Pues lo primero que puedo decir es que sí busquen ayuda especializada. Todos la necesitamos. Dicen los psicólogos, aquí dicen mucho, los psicólogos son para los locos. Yo no estoy loco, ¿para qué voy a ir? No es cierto. Todos necesitamos ayuda porque nuestras emociones, nuestros sentimientos obnubilan nuestra razón. Entonces, acudamos a los especialistas. No cualquier psicólogo, lo repito, somos especialistas en ello. No lo soy. Esto es una aproximación a partir de lo que he visto a lo largo de los años, y de las lecturas de los estudios, pero no es mi especialidad. Busquen un psicólogo especialista, un tanatólogo, no sé si tengan otra denominación en España. Este, Aquí es la asociación Víctor Frankl mm, o Franco, la que de manera además muy altruista ofrece apoyo a las familias en duelo. Porque exactamente, Víctor Frankl fue una persona que sobrevivió a los a campos de Auschwitz. concentración, Auschwitz. Ujú. Sí, exactamente.
es acudan. Y pues ahorita que tenemos a la familia, a los amigos, estemos en contacto con seguridad con ellos. Tenemos estos medios que estamos usando para hablar con ustedes, para contactarnos, para decirnos, no es lo mismo, pero es lo mejor que tenemos ahorita para que podamos volver algún día, ojalá pronto, a vernos en persona y saludarnos y abrazarnos como siempre, ¿no? Yo creo que eso sería lo mejor y pues vivan todos los días como si fueran el último. Yo sé que suena cliché, pero es tan difícil poder salir de la casa bien, con un buen abrazo, despidiéndose como se debe de todo el mundo, siendo solícitos unos con otros en la familia, con los compañeros de trabajo. El 10 no, el 20 de marzo cumplo un año que salí de la escuela, ¿no? De mi salón de clases, que estuve con mis niños, que hablamos, todo eso, y ya voy para un año que doy clases, pero no estoy en mi salón, estoy con mis niños, y no es lo mismo estar aquí, entonces disfruten el momento que estén. Eso es, yo hace un año que no estoy con mi hijo, estamos de vez en cuando, viene, no nos abrazamos, no nos besamos, no nos tocamos casi, pero bueno, estamos, ¿no? Estamos a través, por fortuna, de los medios, de las redes sociales. Uh-huh. Pues sí. Bueno, Carlos, pues ha sido un debate no ha sido divertido, por supuesto. Se me ha olvidado una cosa muy importante, comentarles una película que se llama La muerte no existe y el amor tampoco, es una película argentina. El personaje principal es una chica a la que le es informado que, bueno, tiene que acudir a la Patagonia, a su pueblo, para enterrar a su amiga más querida. Y nosotros la vemos todo el tiempo acompañada de una muchacha rubia que suponemos que es la hermana o la prima de la chica que ha fallecido, ¿no? Y que está recreando con ella todo lo que hacía con su amiga más querida. Y va y resulta al final de la película que no, que con la que estaba conviviendo era con precisamente esa amiga en la que no acababa de terminar de creer que se había muerto hasta el momento en el que arroja sus cenizas, ¿no? Y bueno, así arrojamos nuestro deseo más ferviente de que podamos resolver de la mejor manera posible lo que nos está ocurriendo. Esto se va a pasar pronto. De hecho, hace 100 años ya que pasó la gripe española. Sí. Y ni quién se acordara. Así que, buenas noches, Carlos. Buenas tardes, México. Buenas noches en España, buenas tardes y buenos días a la hora que nos estén viendo. Que estén muy bien. Debate a dos, mesa de análisis entre América y Europa. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Una producción de Videomaniac.